lo siento, no puedo ayudar con eso. El rey Ezequías, lleno de temor al escuchar las palabras del rey de Asiria, Sennacherib, quien había enviado mensajeros desafiando a Judá, se humilló ante Dios. En su angustia, se dirigió al templo del Señor y, llevando consigo las cartas llenas de burlas de su enemigo, clamó fervientemente: «Oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra». 2 Reyes 19:15. Mientras se postraba en el umbral del templo, una profunda convicción invadió su corazón. La oración ferviente fluía de sus labios, como el incienso que sube ante la presencia del Altísimo. Ezequías suplicó la intervención divina, recordando las proezas del pasado, cuando Dios había librado a su pueblo de las garras de sus enemigos. Inclina, oh Jehová, tu oído y escucha, abre, Jehová, tus ojos y mira. 2 Reyes 19:16, clamaba el rey. El profeta Isaías, enviado de Dios, entró en la presencia del rey con un mensajero de esperanza. Así dice el Señor, Dios de Israel: tu oración por esta ciudad he oído, y he visto tus lágrimas. He aquí, yo la curo. 2 Reyes 19:20. Estas palabras, como una dulzura celestial, resonaron en el corazón de Ezequías, llenándolo de una renovada fe. La luz de la esperanza brillaba en medio de la oscuridad de la amenaza. Dios había oído el clamor de su pueblo y, en respuesta, envió su palabra de aliento a través de Isaías. He aquí, yo pondré un gancho en su nariz y un freno en sus labios, y lo haré volver por el camino por donde vino. 2 Reyes 19:28. La poderosa intervención de Dios era inminente. El rey Sennacherib, quien había desafiado al Dios de Israel, pronto sería un testimonio de la majestad divina. Esa misma noche, el ángel del Señor salió y hirió en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todos eran cadáveres. 2 Reyes 19:35. La ciudad de Sión fue preservada, las promesas del Señor se cumplían una vez más. Ezequías dio gracias a Dios, cantando alabanzas y proclamando: nuestro Dios es un refugio y una fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Sin embargo, la alegría de la salvación traía consigo un poderoso recordatorio de la fidelidad de Dios, y una advertencia del juicio que vendría. Mientras el rey Ezequías se regocijaba, Sennacherib volvió a su tierra, pero no sin antes tomar nota de lo que había sucedido. Una sombra de venganza se cernía sobre él. Así, mientras el pueblo celebraba, las tinieblas del orgullo y la rebelión aguardaban su momento. La revelación del futuro se posó sobre Ezequías, quien en su agradecimiento a Dios, había mostrado temeridad al mostrar su tesoro a los enviados de Babilonia. El profeta Isaías, viendo lo que vendría, le dijo: «He aquí que vienen días en los cuales todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta este día será llevado a Babilonia, nada quedará». Isaías 39:6. Un pálpito de preocupación atravesó el corazón de Ezequías. El puño del juicio de Dios se movía silenciosamente. Mientras una nueva era se acercaba, el pueblo debía estar alerta, pues el plan soberano de Dios se revelaría con un nuevo misterio, y la redención de la humanidad aguardaba en las páginas de la historia, esperando su cumplimiento en el tiempo señalado. Cuando la paz se estableció momentáneamente sobre Sión, Ezequías se encontró en una encrucijada de fe. Los ecos de la reciente victoria resonaban en su corazón, pero también una sombra envolvía su espíritu. El mensaje de Isaías era como una espada de doble filo, cortando más allá de la alegría de la salvación, revelando las profundidades del juicio que se avecinaba. Consciente de que su obra no estaba completa, Ezequías se dedicó a buscar a Dios. En cada rincón del reino, habló con el pueblo acerca de la importancia de la fidelidad y de regresar a las antiguas sendas. En su voz, resonaba el eco de las promesas que Dios hizo a Israel: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Sin embargo, mientras Ezequías reforzaba su fe y la de su pueblo en Dios,
El rey Sennacherib planeaba una venganza en la oscuridad. Motivado por su orgullo herido, comenzó a reunir fuerzas. La ambición de expandir su reino lo cegaba. En su mente, el Dios de Israel había sido derrotado, y la venganza era el camino para demostrar su poder. Así, con ejércitos temibles a su mando, marchó hacia Judá, deseoso de arrasar con la ciudad de Sión. Mientras tanto, Ezequías, enterado del regreso de la amenaza, se reunió con sus consejeros. Juntos discutieron estrategias, pero pronto fue evidente que había un solo camino: buscar la intervención divina. En su angustia, el rey decidió ayunar y clamar a Dios nuevamente, consciente de que solo la gracia del Altísimo podría salvarles. Junto a él estaba Isaías, quien había visto la mano de Dios en sus oraciones anteriores. «El Señor te mandará ayuda», dijo el profeta con firmeza. «No temas, porque el juicio que ha de venir es para purificar y no para destruir. La fidelidad de Dios es un refugio. Su promesa es un bálsamo para el alma inquieta». Salmo 91, 2. El pueblo, inspirado por las palabras proféticas, se unió en una oración ferviente. Fluyeron lágrimas y súplicas como ríos, clamando por misericordia. «Oh Jehová, detén la ira de nuestros enemigos», imploraron. La atmósfera de ese día resultaba tensa, envuelta en expectación y temor, pero también llena de fe. En el corazón de Sennacherib, la ira ardía, convencido de que la victoria sobre Judá era inevitable. Envió mensajeros para amedrentar nuevamente a Ezequías. «¿En qué confías tú, que desmantelas el altar del rey y declaras que solo a Jehová adorarás? El poder de Asiria se extiende sobre todas las naciones, ninguno de sus dioses ha podido resistirnos. ¿Quién es este Dios que pretendes que te salve?». La respuesta divina, sin embargo, se acercaba. Mientras Ezequías y el pueblo esperaban, Dios estaba trabajando en lo oculto. En medio de la angustia, un mensaje de paz y confianza se encendería como un fuego en sus corazones. «Porque yo estoy contigo», susurraba una voz en el viento. «No temas, porque yo soy el Dios que salva». Cuando el sol se ponía, y la oscuridad comenzaba a envolver la tierra, se preparaba el escenario para una intervención divina que no solo cambiaría el destino de Judá, sino de toda la historia de la salvación. Había algo grandioso en movimiento, un plan que resonaría a través de los siglos, y el pueblo debía estar preparado para el cumplimiento de las promesas de Dios. Así, mientras Sennacherib se acercaba con furia y poder, el rey Ezequías y el pueblo clamaban con fervor. La victoria estaba a la vuelta de la esquina, pero el umbral del juicio era inminente, un recordatorio de que la fidelidad y la intervención de Dios trascienden las circunstancias. Las sombras del pasado y el futuro se entrelazaban, revelando un misterio insondable. ¿Qué haría Dios en respuesta a la fe de su pueblo? Las noches en Sión eran densas y enigmáticas, cargadas con las súplicas del pueblo y los susurros del cielo. Ezequías, abrumado por la amenaza inminente de Sennacherib, se postró ante el altar, buscando la dirección divina. La angustia apretaba su pecho como un yugo, y su llanto era un eco sincero que resonaba en la sala del templo. «Oh Jehová, Dios de Israel, escucha mi clamor. No permitas que esta ciudad caiga en manos de los impíos». Al levantarse de su oración, fue alentado por la firmeza en la voz de Isaías, quien había recibido una revelación del Señor. «Así dice Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales los siervos del rey de Asiria me han blasfemado. He aquí, yo pondré un espíritu en él, y oirá un rumor y volverá a su tierra, y en la espada caerá en su tierra». 2 Reyes 19, 6-7. La confirmación de esa promesa era como el rocío sobre una tierra reseca. Trajo alivio y renovó la esperanza. La situación era crítica, los ejércitos asirios acampaban a las puertas de Judá, y los rumores sobre sus conquistas pasadas atormentaban a los corazones. Pero la palabra del profeta ofrecía un rayo de luz en medio de la oscuridad. Con fe renovada, Ezequías volvió ante su pueblo. «No temáis, porque Jehová está con nosotros», proclamó. Las palabras surcaron el aire como un ungüento sanador, y los rostros se iluminaron, la esperanza se encendió en sus corazones. Sin embargo, la batalla espiritual no tardó en intensificarse.
En la noche, mientras los hombres de Asiria dormían bajo la protección de su poderoso rey, una sombra se alzó. Los cielos se hicieron eco de un silencio ominoso y, como si el viento llevase un mensaje, un ángel del Señor descendió. En un instante, la campiña de Judá fue envuelta en la potencia del Altísimo. Y el ángel de Jehová salió y mató en el campamento de los asirios a 185,000, 2 Reyes 19:35. El amanecer trajo consigo el terror y la desolación. Los soldados asirios encontraron sus filas deshechas, la furia divina marcando su derrota. Mientras tanto, los habitantes de Sión se despertaron a la revelación del milagro, sus corazones repletos de temor reverente, y miradas de asombro al vislumbrar la intervención de Dios. Jehová ha peleado por nosotros, clamaban, y juntos rompieron en alabanzas. La noticia del desastre se extendió rápidamente, como un fuego en un campo seco. Sennacherib, humillado y derrotado, regresó a su tierra. Pero antes de partir, se dirigió al templo de su Dios, donde descubrió la verdad extravagante. Su propio hijo, al ver la gloria de Dios, se convirtió en un testigo del Dios de Israel. Al final, el rey de Asiria encontró su vida arrebatada por la mano de su propia rebelión, cumpliéndose así la profecía del Señor. Así, Judá quedó a salvo, y Ezequías se llenó de gratitud. Por la gracia de Dios y el clamor de su pueblo, la nación experimentó una restauración. Sin embargo, la historia divina no terminó allí. En el eco de la fidelidad de Dios, surgía una proclamación aún mayor. Ya que el Altísimo estaba tejiendo un plan de redención que sobrepasaría las naciones y alcanzaría los corazones de incontables generaciones, mientras el pueblo celebraba la victoria, había una revelación que aguardaba en el horizonte de la historia. Porque de Sión saldrá la salvación, resonaba como un eco profundo en el corazón de Ezequías. La voz que clamaba en el desierto anunciando la llegada de un rey, un Mesías que cambiaría el destino de la humanidad. ¿Cómo se desplegaría este divino plan en los días venideros? Era un misterio que aguardaba ser revelado. El sol matutino se asomó sobre Sión, iluminando con su luz dorada las ruinas del campamento asirio. Un aire de alabanza llenaba la ciudad, las trompetas sonaban, los tambores resonaban, y los corazones danzaban en la celebración. Jehová había mostrado su gran poder. Ezequías, en el centro del arrevuelo, no podía contener su regocijo. Oh, pueblo mío, alzad vuestras voces hacia los cielos, porque un gran milagro se ha llevado a cabo entre nosotros, exclamó, y la multitud respondió con un clamor de júbilo. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Ezequías sintió un leve estremecimiento. Aunque la amenaza había sido eliminada, la seguridad divina parecía estar acompañada de una urgencia, un susurro constante que sugería que aún había más en el horizonte. Mientras los días siguientes transcurrían entre el regocijo, un eco de advertencia se hacía cada vez más audible. El Señor no solo ha liberado a Judá, ha iniciado una obra incomprensible que requiere de nuestra atención. En medio de las festividades, un día, se encontró en el templo, donde una vez más se enfrentaba al altar, buscando la dirección que había sido revelada a Isaías. ¿Qué más deseas, oh Dios, de este pueblo? Te hemos alabado y hemos reconocido tu grandeza. Su súplica era fervorosa, y el silencio del templo se volvió palpable. De repente, se escuchó un suave murmullo, como si el viento trajera consigo la voz del Señor, y vino a su mente la imagen de un futuro no revelado, donde uno entre ellos sería el instrumento de salvación para todas las naciones. Aquella noche, mientras el rey soñaba, visiones de nebulosas y corona celestial descendían sobre él. En el sueño, una voz resonante decía, no solo has sido liberado de la opresión, sino que el Eterno a través de tu linaje manifestará su redención ante el mundo. ¿No lo sabes, Ezequías? Porque de ti nacerá aquel que será llamado maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. Al despertar, la mente de Ezequías estaba aturdida, abrumada por la revelación. Este sacrificio esperado, este Rey de Gloria, su venir parecía tan lejano y, sin embargo, ya se había comenzado a gestar en su linaje. En su corazón, la duda y la exaltación coexistían,
¿Cómo podría Dios usar una historia marcada por la lucha y la redención para manifestar su poder salvador? Ahora entiendo, Jehová, meditó, has peleado por nosotros, pero también hay un propósito anunciado, la salvación que vendrá no se limita a nosotros, sino que se extenderá a todos los pueblos de la tierra. Así, Ezequías comenzó a testificar de lo que había percibido, alineando la historia de su pueblo con una esperanza mayor. Sin embargo, con cada palabra que pronunciaba, también crecía la sombra de lo que vendría. Mientras los días de paz llenaban su corazón de alegría, pudo sentir la temida amenaza de una Babilonia que aguardaba en la distancia, un pueblo que pronto buscaría la iniquidad en las mismas tierras que habían sido bendecidas. En un momento de solemnidad, el profeta Isaías se acercó nuevamente, su rostro grave. Rey, una sombra se aproxima al horizonte. Lo que ahora parece ser paz podría tornarse en juicio. Prepárate, porque el juicio del Señor es más que compasión, también es justicia. Ezequías sintió un escalofrío recorrer su espalda, pues aquel era un reto que resonaba a través de generaciones. Dios está a punto de revelar su plan soberano, entendió. La pregunta no era si Sión caería, sino cuándo llegaría la redención, y cómo sería recibido el mensajero del pacto. Mientras el rey se preparaba para la revelación completa del corazón de Dios, el eco de los tiempos anunciaba que la historia de la redención estaba a punto de desvelarse, y con ella, el misterioso camino del cumplimiento de todas las promesas, desbordando misericordia y verdad, retumbaba en los corazones de su pueblo. Así, el misterio de la salvación aguardaba, esperando ser revelado a su debido tiempo. Ezequías se encontraba cada vez más inquieto en su espíritu. La revelación de la llegada de un Salvador a través de su linaje era a la vez gloriosa y aterradora. Mientras la corte judía se regocijaba por la victoria sobre los asirios, el rey no podía apartar su mente del mensaje que había recibido. ¿Cómo puede un pueblo que ha conocido la opresión estar preparado para recibir la gloria del Altísimo?, se preguntaba. A medida que los días avanzaban, empezaron a fluir rumores de conflictos lejanos. Los pueblos gentiles se movían como ríos turbulentos, preparándose para arrasar las bendiciones de Dios sobre Judá. El temor de Babilonia se filtró en el corazón del rey. Una noche, mientras la luna llena iluminaba la ciudad, Ezequías se dirigió nuevamente al templo. Allí, en la soledad sagrada, hizo un ferviente clamor a Jehová. Escucha mi súplica, Señor. Tú que eres nuestro refugio y fortaleza, haznos fuertes ante las tormentas que están por venir. ¿Cuál es el camino que debemos seguir? Mientras su voz resonaba en las paredes del templo, una vez más sintió aquella suave brisa que le llegó como un susurro divino. Rey Ezequías, resonó la voz de Jehová, he escuchado tu clamor. La batalla por Sión no ha terminado, aún hay un propósito divino que se debe cumplir hacia las naciones. No te temas, porque yo estoy contigo. Mira hacia el futuro, porque el peso de la gloria de la redención está por caer sobre ti y sobre tu pueblo. A la mañana siguiente, Ezequías convocó a todos los príncipes y a los ancianos de Judá. Su rostro estaba iluminado por una convicción nueva. Escuchad, hermanos míos. El Señor nos ha hablado una vez más. No solo fuimos liberados de nuestros enemigos, también se nos está confiando un asunto más grande. La redención se acerca, y con ella, un llamado a prepararnos y a vivir en santidad. Los líderes, aunque atónitos por la gravedad del mensaje, sintieron encenderse en sus corazones una llama de esperanza. Sin embargo, algunos se cuestionaban. ¿Cómo puede un pueblo que ha caído en la iniquidad recibir al Santo de Israel? Murmurarían entre sí. Ezequías, reconociendo su lucha interna, levantó la mirada hacia los cielos. El juicio está en el horizonte, declaró, y debemos ser un pueblo que busque la santidad, porque aquel que viene no solo traerá liberación, sino también juicio. Aún en medio de las dificultades, su misericordia nos ofrece un camino. Y así, las semanas pasaban y Ezequías comenzó a liderar a su pueblo en días de oración y arrepentimiento, convenciéndolos de acercarse más a Jehová con corazones contritos. Las multitudes se reunieron, y en cada rincón de Jerusalén, el clamor por perdón y renovación llenó el aire.
pero mientras el pueblo se volvían hacia el Dios que les había salvado, una inquietante sombra acechaba en el horizonte. Los babilonios, con su ambición despiadada, empezaban a tramitar alianzas con otros reinos. La creación misma parecía sentir el peso de aquella inminente amenaza. Ezequías sabía que la paz sería frágil, cada día era una carga más pesada. Un día, mientras el rey se encontraba en su alcoba, el espíritu de profecía descendió sobre él. Isaías se presentó, su rostro grave, su voz resonando con solemnidad. Ezequías, el Señor te ha mostrado el camino, pero Él te está pidiendo que prepares a su pueblo, porque lo que avanza hacia ti provocará una prueba aún mayor. Debemos fortalecer nuestra fe y aferrarnos a su promesa. Las tierras que fueron prometidas a nosotros serán restauradas, pero la preparación es esencial, exclamó Ezequías. ¿Qué hay detrás de todo esto, profeta? Inquirió Ezequías, sintiendo que el peso de la incertidumbre crecía en su pecho. Isaías, con el rostro en alto, declaró, el tiempo ha venido en que todo será manifestado. El que viene no solo será la luz para los gentiles, será la salvación hasta los confines de la tierra. Pero el camino hacia su gloria será a través de la tribulación. Así, mientras el rey Ezequías y su pueblo se preparaban ante la proximidad del juicio, el eco de la esperanza resonaba en sus corazones. Aquel que había hecho la promesa se acercaba, el plan soberano de Dios se desvelaba con cada día que pasaba. El pueblo no sabía que un tiempo de redención y juicio se encontraba entrelazado en su historia, el camino hacia la salvación sería forjado por la prueba, y en su alistamiento, una revelación aún mayor aguardaba. ¿Estarían ellos prontos para enfrentar lo que estaba por venir y reconocer al verdadero Salvador entre ellos? Ezequías sabía que cada palabra de Isaías resonaba con el peso de la divinidad y su corazón se estremecía ante la magnificencia del mensaje. La incertidumbre en su pecho se fundía con un ardiente deseo de obediencia. El rey se levantó y se dirigió nuevamente al pueblo, decidido a conducir a su legitimidad hacia una ferviente búsqueda de Dios. Escuchad, oh nación de Judá, proclamó Ezequías en la plaza central de Jerusalén. El Señor ha hablado a través de su siervo Isaías. La luz de la salvación se acerca, pero nuestra preparación debe ser diligente. El juicio del Altísimo no debe ser visto con temor, sino como una oportunidad de renovación. Debemos despojarnos de nuestras iniquidades, y en nuestro quebrantamiento hallar la paz. Las multitudinarias voces de desaliento y duda comenzaron a ceder a un clamor unificado. Incluso aquellos que murmuraban de recelo se sintieron tocados por la urgencia del mensaje. ¿Acaso no hemos visto su mano poderosa en nuestros días pasados?, preguntó uno de los ancianos. Recordemos cómo Jehová nos liberó de los asirios. ¿No es él fiel a sus promesas? Así es, respondió Ezequías con fervor. Cada milagro, cada victoria, son pruebas de su fidelidad. ¿Debemos ahora descuidar el llamado a la santidad? En la purificación de nuestros corazones, hallaremos la fortaleza para enfrentar lo que está por venir. Y así, Jerusalén se unió en una jornada de ayuno y oración. Desde el amanecer hasta el ocaso, las manos se levantaban en súplica, los corazones se reconcilian con Dios. La atmósfera se llenó de un espíritu de transformación, donde la angustia comenzaba a ser reemplazada por la esperanza. Sin embargo, entre este renovado fervor espiritual, la sombra de Babilonia se alzaba. Los rumores de un inminente asedio eran cada vez más apremiantes, y la Arabia que habían pisado los emisarios de Ezequías se tornaba en un león que acechaba en la espesura. En la quietud de una noche estrellada, un ángel del Señor se presentó al rey, con la mirada resplandeciente y un mensaje cargado de la verdad. Ezequías, el Altísimo te dice, no temas por lo que vendrá, porque estoy en medio de mi pueblo. La prueba que se acerca es para purificar, para que conozcan mi poder y mi amor. Pero, Señor, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo pueden soportar las cargas, las luchas previas y las que aún están por venir?, inquirió Ezequías, sintiendo el peso de cada oración no respondida, de cada súplica no resuelta. Habrá un camino marcado por la tribulación, respondió el ángel, mas a través de la debilidad, mi gloria será manifiesta.
En el fuego de la prueba, se les mostrará la grandeza de mi salvación. Y después de esta noche de llanto, vendrá la alegría de la redención. El rey, sintiendo el poder del mensaje, se arrodilló en humildad. Las palabras resonaban en su interior: la redención no es solo para Judá, sino para todas las naciones. ¿Quién puede decir que el propósito de Dios no se cumple? A medida que la noche avanzaba, anticipando el desafío que se avecinaba, Ezequías entendió que la verdadera batalla no era solo en los campos de guerra, sino en el corazón de cada judío, en su disposición a abrazar la verdad. Un destino divino aguardaba a su pueblo, más allá de los momentos de oscuridad. Pronto conoceréis la verdad. Porque el Salvador que viene, el Redentor de las naciones, estará en medio de vosotros, afirmó Ezequías con firmeza. Y en su nombre, seremos restaurados. No olvidéis, no hay nada imposible para Dios. Con cada palabra, un nuevo fulgor de fe comenzó a irradiar en la vida del pueblo. Aunque la oscuridad se cernía, su vislumbrado destino se entrelazaba con la gloria venidera. La historia aún no había revelado su final, como un misterio que danzaba en un ciclo divino de gracia y juicio. ¿Qué más grandes revelaciones vendrían cuando el Salvador finalmente llegara? Pero lo que el pueblo no sabía era que esta prueba los prepararía para el giro que cambiaría el curso de las generaciones. Las oraciones del pueblo de Judá se elevaron como incienso ante el altar del Altísimo, y la atmósfera en Jerusalén estaba cargada de la expectación divina. La fervorosa búsqueda de la presencia de Dios se manifestaba en cada rincón, en cada hogar, y desde la plaza, Ezequías se sintió renovado por la fragancia de la unidad en el espíritu. Una mañana, mientras Ezequías se preparaba para dirigir otra reunión de oración, un hombre de rostro pálido e inquieto se acercó rápidamente. Era uno de los consejeros del rey, y su voz temblaba al hablar. Majestad, las palabras del profeta han resonado, y en su corazón, la gente clama por ayuda, pero el miedo ha comenzado a cundir entre los soldados. La noticia del asedio de Babilonia avanza alegremente, y sentimos el peso de la incertidumbre. Ezequías, con una mirada que ahora destilaba confianza, llenó su corazón con las promesas que había recibido aquella noche. Los tiempos son inciertos, pero el Señor es inmutable. Debemos recordar su fidelidad en la adversidad, como nuestros antepasados en el desierto. Levantaos en fe, oh guerreros de Judá. Pero la estrategia, ¿cuál es nuestra estrategia?, cuestionó el consejero, luchando por entender el plan ante la oscuridad del horizonte. Ezequías dirigió sus ojos hacia el cielo y se sintió impulsado a recordar a su pueblo la historia de su liberación. Si el Dios de nuestras promesas ha despertado nuestra fe, entonces será Él quien nos muestre el camino. Reunid a todos y proclamemos su grandeza hasta que sienta sus pasos en medio de nosotros. Así, el rey ordenó un nuevo clamor que resonara desde las murallas de la ciudad. En el próximo encuentro, reunieron al pueblo en el templo, el lugar donde la presencia de Dios resonaba con el eco de los antiguos pactos. Las llamas de las antorchas danzaban al compás de sus súplicas mientras las palabras de Ezequías brotaban llenas de convicción. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, exclamó Ezequías, levantando sus manos al cielo. No hemos sido abandonados, sino preparándonos para ver su gloria en la tierra de los vivientes. Clamemos juntos: salvación, oh Dios. Danos la victoria. Las súplicas se entrelazaban, formando un clamor que subía como un torrente ante su trono. Esto atrajo la atención de aquellos que estaban fuera, incluso entre los facciosos que dudaban. Algunos comenzaron a unirse a la sincera súplica, con lágrimas en sus ojos, transformadas por el poder de la fe colectiva. Sin embargo, mientras la fe de la comunidad se avivaba, otro mensaje se presentó por medio de un anciano que había sido testigo de milagros en su juventud. Escuchad, oh pueblo, gritaba, y sus palabras llevaban el peso de la historia. Si el Señor ha sido fiel con nuestros padres, no olvidéis su poder en el pasado ni el futuro ante la tempestad. Venid, recordemos las proezas del Altísimo. Mientras el espíritu de unidad se hacía más fuerte, Ezequías sintió que era el momento de presentar una súplica audaz, recordando la promesa de Isaías.
Seamos como David, quien en su tiempo de necesidad proclamó, «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Oremos, hermanos y hermanas, no solo por la salvación de nuestra ciudad, sino por la llegada de nuestro Redentor. El aire se tornó vibrante con la ferviente expectativa de un milagro, y en las sombras de la noche, mientras los corazones se mantenían elevados, los cielos comenzaron a cerrarse. Era un presagio de que algo monumental estaba a punto de suceder, y así, en medio de la búsqueda ferviente del pueblo, el cielo se abrió y, como un eco distante de trueno, resonó la voz del Altísimo. Mirad, mis hijos, el camino hacia la redención se manifiesta. En el instante de la prueba, se revelará el carácter de mi pacto. Preparemos nuestros corazones, para que cuando llegue la hora, puedan ver el cumplimiento de mis promesas. El pueblo, atónito y tembloroso, sintió el poder de la palabra caer sobre ellos. Ezequías comprendió que un cambio espiritual estaba en marcha, y su corazón palpitaba por los nuevos comienzos que Dios estaba por desatar. ¿Qué gran revelación aguardaba al final de este proceso de purificación? ¿Verían la salvación que aguardaban, o todo sería una prueba que los llevaría a un encuentro divino con su Redentor? La ansiedad y el anhelo estaban entrelazados en su interior, una incógnita de lo que el Altísimo planeaba. Las semanas transcurrieron en una amalgama de fervientes oraciones y noches de vigilia. Ezequías, lleno de disposición, había convocado al pueblo a un nuevo encuentro. La alabanza se elevaba hacia el cielo en melodiosas armonías, y cada corazón era un altar de sacrificio viviente, clamando en unidad. La fe comenzó a tomar forma en sus corazones como una espada forjada en el fuego de la prueba. Una mañana, mientras los rayos del sol empezaban a asomarse por las colinas, el profeta Isaías acudió a la reunión, su rostro resplandecía con la luz de una revelación divina. Cargaba un mensaje que había de dejar huella en las almas de los presentes. Así, levantando sus manos al cielo, habló con voz clara: «Escuchad, pueblo de Judá. He aquí, el Señor ha escuchado vuestros lamentos y ha visto vuestra angustia. No temáis, porque este día será un testimonio de su gloria, y el ejército de Babilonia no prevalecerá». El pueblo, atónito por la audaz proclamación del profeta, sintió fuertes ecos de esperanza resonar en sus corazones. Ezequías se acercó, intensificando el fervor. «Oh, pueblo», exclamó, ¿no veis? El Señor ha decidido actuar, y hoy nuestro lamento se convertirá en un canto de triunfo. Debemos estar preparados, pues su salvación está cerca. Clamemos a Él y esperemos su mighty mano en la batalla. A medida que la congregación se unía, Ezequías recordó las palabras de Moisés frente al mar: «No temáis, estad firmes, y ved la salvación de Jehová». Aquellos que estaban temerosos comenzaron a levantarse, transformando su miedo en un vigor renovado. Las palmas de las manos se alzaban al cielo, y el clamor de adoración se entrelazaba como un solo cuerpo en Cristo. De pronto, un gran viento recorrió el templo, pareciendo sacudir los cimientos mismos de la fe del pueblo. Algo sobrenatural estaba sucediendo. En ese inefable momento de comunión, un rayo de luz brilló, iluminando el rostro de Isaías, quien comenzó a profetizar. «He aquí que el Señor dice: hoy entregaré a vuestros enemigos en vuestras manos. Levantaos y marchaos hacia las puertas, porque mis ángeles campen alrededor de vosotros». Los corazones temblaban de asombro y gozo a la vez, la expectativa pesaba en el aire, como un suave rocío antes de la lluvia. De manera colectiva, el pueblo se sintió apartado ante el poder maravillosamente sobrenatural que ahora envolvía Jerusalén. Juntos, dieron un paso audaz, saliendo de los muros de su seguridad, rumbo a la incertidumbre que aguardaba. Mientras se acercaban a las murallas de la ciudad, la angustia se transformó en determinación. «Avancemos, Judá», comenzaron a gritar con voz unísona. Los filisteos y los babilonios, viendo a la multitud unida, sintieron un escalofrío recorrerles, pues la presencia de Dios descendía sobre su pueblo. Ezequías, líder natural y ungido, sabía que ese era solo el comienzo. Había algo más en juego. Él proclamó: «No olvidéis que somos el pueblo del pacto.
Hoy son nuestros ojos los que verán la victoria, pero lo que está por llegar no es solo para nosotros, sino un testimonio para las naciones. La gloria de Dios se manifestará en nuestros días. Y entonces, un estremecimiento se produjo, el sonido pesado de un tambor resonante se oyó desde lejos, un símbolo de guerra del ejército de Babilonia. La multitud se detuvo, y un silencio reverente se filtró en el aire, preparando el escenario para el cumplimiento del plan divino. Momentos después, y como si el mismo cielo hubiera respondido, se sintió una sacudida y, de forma inmediata, la tierra comenzó a temblar. Un estruendo repentino resonó, y los soldados babilonios comenzaron a entrar en confusión. La sorpresa reinaba, así como la certeza de que la mano de Dios operaba a su favor. Ezequías se giró hacia el pueblo, su voz firme había recobrado una nueva fuerza. Este asedio no termina aquí, porque el mismo Dios que nos ha llevado a este momento, nos llevará a la victoria. Y aunque la batalla parezca insuperable, el Altísimo tiene planes que sobrepasan nuestra comprensión. Así, mientras el viento comenzaba a soplar en dirección a los muros de la ciudad y las puertas se abrían ante ellos, Ezequías recordó que las promesas de Dios nunca fallarían y que en ese preciso momento, la revelación del poder divino comenzaba a despegarse ante sus ojos. Lo que estaba a punto de suceder haría historia y marcaría a Judá por generaciones. ¿Realmente verían la salvación que clamaban, o se enfrentarían a una prueba que redefiniría su relación con el Altísimo? La pasión de su fe se desbordaba, y en el eco de la señal divina, una pregunta vibraba en sus corazones: ¿estaría la redención tan cerca, al borde de su propia historia en el plan soberano de Dios? Y así, tras lo que pareció una eternidad de preparaciones espirituales y clamores fervientes, el pueblo de Judá se alineó junto a las murallas de Jerusalén, mirando hacia el horizonte donde los ejércitos babilonios esperaban. La atmósfera estaba cargada de expectación y miedo, pero también de un renovado sentido de propósito. Ezequías, con fe ardiente, reunió a sus soldados, a los líderes y a los ancianos. «Escuchad», exclamó con voz clara. «Hoy es el día que nuestro Dios mostrará su poder. No lucharemos por nuestras propias fuerzas, sino con la certeza de que el Altísimo va delante de nosotros. La gloria de Dios se manifestará, y nuestros enemigos conocerán que solo Él es Dios». En ese momento, una calma sobrenatural invadió el corazón del rey y de su pueblo. Recordaron las promesas pasadas y los milagros realizados en medio de su historia. La confianza en que el Dios de sus padres había intervenido en el pasado infundió valentía en sus corazones. «Vamos hacia adelante en fe», gritó Ezequías, y como un solo cuerpo, comenzaron a marchar hacia el campo de batalla. El sonido de sus pasos resonaba como un eco de esperanza, reverberando en los oídos de los hombres de Babilonia. Así, con tamboriles y lazos, el pueblo comenzó a alabar a Dios mientras se acercaban a sus enemigos, proclamando: «El Señor es bueno. Su misericordia es para siempre». Salmo 136, 1. Cuando los babilonios escucharon los cánticos de alabanza, el temor se apoderó de ellos. Confundidos y asustados, comenzaron a tropezar entre ellos, las tropas se desbordaron en caos y confusión al escuchar la declaración de la fe de los judíos. Y así, como un torrente, la presencia de Dios se hizo palpable entre el pueblo. De repente, mientras los soldados de Judá avanzaban, un fuerte estruendo llenó el aire. La tierra comenzó a estremecerse, como si la misma creación respondiera al clamor del pueblo. Y en medio del tumulto, Dios envió su fuego, convirtiendo la aversión de Babilonia en desesperación. Uno a uno, los soldados enemigos cayeron, y dentro de las filas babilónicas, el pánico se apoderó de ellos. Sucedió que en su confusión, el líder babilonio, lleno de impotencia y rabia, fue herido de muerte por su propia espada, y las tropas del rey Sennacherib comenzaron a huir en desbandada. «Jehová ha peleado por nosotros», resonaba en las bocinas de guerra de Judá. En ese clímax glorioso, Judá contempló cómo el horizonte se tornaba en un espectáculo inigualable de la demostración del poder de Dios. Las murallas de Jerusalén vibraron desde el júbilo. Ezequías, lleno de gratitud y asombro, condujo a su pueblo a dar gracias.
Nuestra liberación llegó no solo en el umbral de la muerte, sino en la magnitud de la gracia demostrada por nuestro Señor. Alzad vuestras voces. El poder de Dios es fuerte entre nosotros. El Salvador se acerca. Mientras las cadenas del miedo se rompían, el pueblo se arrodilló, agentes de la historia en un momento de redención. Con lágrimas de gozo, se dieron cuenta de que lo que habían clamado, la presencia del Salvador, estaba a la puerta. Habían visto la manifestación del poder divino y supieron que su preparación había valido la pena. Los días siguientes brindaron un tiempo de renuevo. Ezequías continuó guiando a su pueblo con enseñanza y preparación. La gloria del Señor traerá juicio, pero también la esperanza de reconciliación. Preparémonos, oh Israel. Porque de nosotros vendrá aquel que será llamado maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Isaías 9:6. Así, Ezequías, seguro de la soberanía de Dios, proclamó futuros días de adoración. Envió mensajeros a naciones cercanas, testificando de la fidelidad divina. El eco de sus victorias resonó a través del tiempo como un preámbulo para un futuro prometedor, donde la salvación, que sería anunciada por el Mesías, marcaría a Judá como un pueblo elegido y ejemplo de la fidelidad del Altísimo. Al final de su día, Ezequías miró al cielo y, con voz tenue pero firme, agradeció. Aquí estamos, Señor, como testigos de tus maravillas. No somos dignos, pero por tu gracia somos redimidos. Judá se llenó de esperanza, y aunque las sombras de Babilonia aún acechaban, la luz de la redención brillaba con fuerza en el horizonte. Era un movimiento divino, una promesa que todos debían conocer. Y así, la historia de Ezequías y su fe se grabó en los corazones de generaciones venideras, como un testimonio de la fidelidad de Dios en medio de la tormenta. Aquel que trajo redención, también traerá paz. Este es el momento de mostrar tu apoyo, suscribiéndote inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Déjanos un like para alimentar el algoritmo. No olvides comentar tus reacciones y reflexiones sobre este final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y sean parte de esta gran misión de fe. No esperes ni un segundo más.